Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y en esta ocasión te traigo de Mafex Superman, Cyborg Superman. Y la verdad es una figura que está bien chida, bien fregona. La verdad, yo sé que repito esa palabra mucho, pero es que la verdad sí está bien padre esta figura. Este es el Superman malo de los cómics en su versión, como hizo el debut en los cómics cuando Superman había muerto, que de repente empezaron a surgir Supermanes nuevos, entre ellos el Erradicador, Superboy, Acero y el Cyborg Superman, que spoiler, el vato es malo. Igual si has tenido por ahí oportunidad de ver las películas que sacaron, las películas animadas que sacó Warner, del Reino de Superman y si le muerte Superman, y él hace su aparición ahí. Entonces, si tienes oportunidad de leer el cómic, está bien chido, está muy padre, su origen está bien turbio el vato, pero no te lo spoileo. Tú búscalo, sé que te va a gustar un chorro. Muy bien, vamos a empezar con la reseña, ya que trae varias cosillas por ahí que están padres. Entonces, para empezar, lo que debo de comentar es lo siguiente. Eh, Mafex ha tenido por ahí como que aciertos errores, entre comillas, con las capas de los superhéroes. En este caso, Superman venía con unos, pues no sé cómo llamarlos, eran como eh, sostenedores de capa, expansores de capa, para que se vea más dinámico, no sé, pero a la vez te impedía la articulación en movimiento. Y lo voy a mostrar. Yo se lo quité el mío. No, él de hecho no lo tiene ahorita. Voy a poner la capa, es lo más pegadita que se pueda al cuero para que la diferencia. Tenía esto. Estos son alambres que estaban pegadas en la parte interior de la capa, en ambos lados. Estaban así. Entonces lo que hacía era te permitía tener esto más elevado, pero estéticamente hablando se veía la cabeza bien chiquita, porque la capa estaba bien levantadota. Estaba casi como está aquí ahorita, pero la diferencia es que aquí ahorita tú la puedes bajar. Y con esto no. Aquí esto es alambre, ¿verdad? Mira, no voy a mover de repente de ti. Este es alambre. Entonces sí, está padre la idea, está padre el concepto, pero como que no está muy bien ejecutado. Lo mismo pasó con el Batman de Hush, de la misma línea de Mafex, en donde también la capa estaba para muchos muy grande, muy larga inclusive. Pero para mi gusto está chida. Y, digo, y sobre todo viendo las fotografías de este personaje en la caja, o sea, nada que ver. No se veía como la caja. Ahorita ya se ve como la caja. Ya se ve más estético. Entonces necesitamos a mover la capa hacia abajo para que veas a lo que me refiero. Entonces tú ya al mover la capa ya la puedes tener un poco más pegada al cuerpo. ¿Sí? Mira. Y se ve distinto. Se ve ya mejor. Entonces tenía como que el vato venía llegando del super. Pero tiene una capa levantadilla. Pero cambia bastante. Entonces, en mi opinión, si tú llegas a conseguir esta figura que la verdad, reitero, está bien fregona, quítaselas, la verdad. Porque si te va a mostrar un poco y la articulación te la va a impedir cuando lo quieras poner en poses dinámicas. Nada más. Si lo pones en pose de vuelo, se veía padre, porque te levantaba la capa. Pero repito, es esto nada más. O sea, se veía así todo el tiempo. Entonces dices, pues no. O al menos para mi gusto no se ve chido. Pero bueno, sí es decisión personal de cada quien. Para mí me gusta más cómo se ve así. Puedes jugar con la capa un poco, para darle más movimiento. Y bien, antes de entrar a lo que es el sculpt de la figura, me gustaría nada más, ¿verdad?, hacer un análisis del sculpt del mismo. Es la cara de Superman, pero como si se hubiera cruzado con un Terminator. Se ve bien padre, se ve bien chido. La mitad de la cara, nada más un fragmento de su cara es del kryptoniano, Superman. Y el resto es ya el androide, pues el robot, el cyborg. Y la verdad está bien chido, está muy padre. Te fijas, el color del metal es crómico. Entonces te da un destello muy chido. Y es un acabado que me gustó bastante. No es muy brilloso, pero es justo
el tono. Es como hace cuenta que sacaron al personaje del cómic, para acabar pronto. Igual tiene la mitad de su cuerpo de androide. Lo único que no hicieron en los cómics es esta parte de la S de Superman que está sobre el metal. Sería como que un poco más oscura, como que más negro, ¿sí? Pero te repito, lo demás está exactamente como el cómic, se ve muy fregón. El esculpido, el sculpt de esta figura está súper fregona. El acabado, repito, haz de cuenta que estás viendo el cómic. O sea, yo sé que estoy siendo muy repetitivo, pero es que la neta se la volaron. Está bien diseñado, muy padre. La figura. Y tiene ciertas partes metálicas y robóticas. Aquí tiene en el brazo, en la pierna, en la extremidad derecha, orgánica. Tiene dos secciones robóticas, y en la otra extremidad pues es la mitad, nomás el puro muñoncito aquí del muslo, y el resto de la articulación es de androide. Entonces son como que contrapartes orgánicas y contrapartes cibernéticas. Y en la parte de atrás igual podemos ver el detalle de la espalda, del torso, del abdomen, la espalda baja, con las partes cibernéticas. Está bien fregón, está muy chido. Repito, si tienes oportunidad, consíguelo. Está muy fregón. Las preventas estaban al por mayor del año pasado. Y obviamente pues por todo el rollo de la pandemia, pues la figura no llega a tiempo. Esta acaba de llegar hace poco relativamente. Desde el año pasado que ya estaba según lista para enviarse, pero pues ya sabes, en todo el show que estamos viviendo. Pero bueno, muy bien, vamos a entrar ya de lleno en el review. Superman puede ver hacia arriba así, que es perfecto para las poses de vuelo. Y hacia abajo también en esta dirección, es un rango decente. Puedes quitar la cabeza y es como los otros demás que tienen un cuellito plástico chiquito. Nada más te sugiero con mucho cuidado. Si puedes calentarlo primero es mejor. Tiene doble articulación. La nuca también se mueve, está ligeramente hacia enfrente y hacia atrás, ahí se alcanza a percibir, pero te permite dar un mayor rango de movimiento, como otras figuras de Mafex. Igual, los hombros pues te permiten tener el amplio rango de movimiento, que es conocido Mafex por hacer este tipo de figuras así muy dinámicas. Tiene también la capacidad de tener una articulación de mariposa escondida aquí, para tener mayor rango de movimiento hacia enfrente los brazos, hacia atrás, de esta forma, hacia enfrente y hacia atrás también. Entonces sí te permite tener muchas poses muy icónicas del personaje. Igual tiene un corte en el bíceps que permite que se gire completamente. Tiene articulación doble en el codo, igual. Tiene articulación ya conocida de la muñeca, que es de bole de acetábulo, y permite tener también el rango dinámico en la misma extremidad. En el área abdominal me gustó que tiene este tipo de up crunch, bueno, este tipo de diafragma, el cual no interrumpe mucho lo que es el sculpt de la figura. Permite que Superman tenga, o Cyborg tenga, este movimiento hacia enfrente, muy poquito, muy limitado, y hacia atrás bastantito, pero se compensa con la cintura, ya que si tú lo puedes mover hacia enfrente, mira, ya Superman casi puede, Cyborg puede ver literalmente hacia abajo, ¿okay? Y hacia atrás también. Entonces tiene un rango más que excelente, y dinámico hacia atrás y hacia enfrente. Pues puede girar, puede ladearse tranquilamente hacia los lados, y la articulación de lo que es la pierna, pues igual permite tener un mayor rango de movimiento, el mismo, porque la pelvis está hecha de un plástico, es un plástico suave. Entonces tú lo puedes inclusive mover un poquito más para subir las piernas. Entonces igual si lo quieres realmente que Cyborg Superman tenga una patada super elevada, lo puede hacer, porque nada más tienes que mover un poquito más ahora sí que el chón de Superman para poder dar la posición, y puedes bajar la articulación un poquito para poder sacar la extremidad, y ahí está, mira, ¿ves? Te dije que podía dar una patada bien alta.
Entonces ya puedes meter la articulación y listo, ya tienes de nuevo la estética que estábamos ahorita viendo hace un momento. No tiene cortes en los muslos porque esta articulación que tiene aquí permite que tenga el giro ahí incluido. Un poco limitadón, pero ahí está presente. Tiene doble articulación en la rodilla, muy buena. Y tiene pues ya también el ya conocido ankle rocker en el tobillo y una articulación de acetábulo en el mismo tobillo y tiene otra de bisagra en los dedos del pie. Entonces es una articulación bastante buena, bastante decente para esta figura. Entonces repito, esta figura está súper fregona. Si tienes oportunidad, ve y cómprala, ve y consíguela. La verdad vale mucho la pena, está bien fregona. Entonces vamos a ponerlo aquí, bueno, así como que diciendo, ¿qué estás esperando? Ve y cómprame, vato. Aquí te espero con los brazos abiertos. Accesorios, él viene con varios sets de manos. Viene con dos manos, con la palma relajada o en posición relajada, lo que es la mano orgánica y la mano metálica o cibernética. Tiene otras dos manos en pose de vuelo para emprenderlo cuando tiene que salir rapidito de alguna situación o para llegar y caerle a Superman y darle una mega madrina. Igual está bien detallado, muy hecho, bien hecho el sculpt como siempre, y el mismo tono plateadón con ese wash oscuro que aquí sí lo aplican, aquí sí lo ponen, y eso es lo que está súper fregón. Tiene no sé, aquí están volteadas. Tiene dos puños, el cibernético y el orgánico, y la mano extendida, bueno, dedos extendidos, tanto cibernética como orgánica. Igual te permite tener esta pose más fregona. Y tiene un set extra. Este set extra es un dedo señalando de si encuentro los calcetines en el closet, ¿qué te voy a hacer? ¿Dónde están? Entonces, o te señala. Entonces está muy fregón, está muy padre también. Y tiene esta mano que tiene aquí, no se alcanza a ver en la cámara, ahí está. Tiene esa ligera hendidura. Esa hendidura es para que él pueda agarrar la capa, la de él o la de Superman, cuando está a punto de darle su golpe final. Lo puede estar agarrando de la capa para levantarlo. Y son las manos con las que Superman viene. Están bien fregonas. Y aparte viene con otro accesorio, que es como sabemos que es un cyborg. Tiene la habilidad de transformar extremidades de su cuerpo en armas, o como tipo Robocop, que tiene aquí el spike o el pico para poder accesar computadoras. Bueno, él igual, entonces él puede transformar sus extremidades en USBs gigantes, pero en este caso nos dan un cañón que está bien padre. No está articulado, la pieza es una sola pieza sólida. Es un plástico medio moldeable aquí en los tubitos, pero lo demás está sólido. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Bien sencillo, esa mano se retira. Vamos a quitarlo aquí en cámara, con mucho cuidado. Lo agarro de aquí del bíceps y el otro del antebrazo y jalas gentilmente hacia afuera. Ahí está. Entonces, esta es la mano que vamos a retirar, porque esta es la que se va a transformar en un cañón. Igual, esto va para afuera, y va a ir aquí adentro. Así es como lo vamos a colocar para poder tener la articulación completa. Y ahí está. Ya tenemos al cyborg con esta extremidad en donde su brazo se volvió un cañón. Y está bien chido porque se ve bien amenazador el batín, apuntándote con ese mega cañón que tiene ahí por brazo ahora. Y si te fijaste, tiene aquí dos hendiduras, dos hoyitos. Y esos son para colocar estos dos blasters. Deja ponerlo aquí de pie este vato. Ahí quédate, mijo. Estos dos blasters que están también bien padres, son de un plástico translúcido. Vienen con un color difuminado de amarillo, blanco y naranja, que es el acabado pues del efecto del rayo. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es, si te fijas aquí, tiene este efecto de partículas o que está saliendo del cañón. Los tienes que alinear para que los puedas poner en el cañón. De lo contrario,
si tú los pones juntos así los piquitos, nunca vas a poder poner el blaster. Entonces tienes que alinear lo que no tiene aquí piquitos con lo que no tiene piquitos de acá de este lado, para que se puedan ver de esta forma, ¿ok? Y ahorita lo voy a colocar de manera rápida, nada más que este sí está un poquito engañosillo. A ver si lo puedo poner, ahí está. Y aquí está el otro, vamos a colocarlo de esta forma. Vamos a ver si lo puedo hacer en cámara. Y vamos a ver, ahí está, correcto. Entonces está, ya están colocados los dos láseres del brazo de Superman. Y lo más padre de esto es que el peso del cañón lo soporta la figura. O sea, nada más tienes que jugar un poquito con el equilibrio, pero sí soporta el peso, no lo vence el brazo, la articulación, porque es un plástico que es realmente muy ligero. Entonces sí permite que tengas la posición, la pose más dinámica que tú quieras poner, sin el temor de que se vaya a estar cayendo el brazo o la extremidad o de cualquier forma. Mira, ahí está. Tú lo puedes poner disparando para arriba y no se viene. Ahorita no lo puedo colocar bien, pero lo que quiero que veas es que no se mueve para nada la articulación del, ahí está, no para nada la articulación del brazo. Entonces si lo sostiene, si lo puede mantener en la figura. Nada más es balancearlo un poquito. Se lo puedo hacer aquí una vez rapidito. Ahí está ya más balanceadillo. Vamos a ver. Ahí está. Si no respiren, no respiraron. Le dije que no respiraras. Ahí está. Entonces, ahí está. Ahora sí, no respiren. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues sí es capaz de soportarlo. Y es una figura que está muy chida, muy padre. Y te recomiendo que la consigas y que la compres. Si tienes oportunidad por ahí de adquirirla a través de Amazon, a través de cualquier otra compañía que se dedique a vender figuras de acción, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. Es una figura muy detallada, muy padre, y que va a continuar la línea aparentemente de Mafex, con estas figuras que están muy padres con la línea de los cómics de Superman y tanto de Batman. Entonces, hasta aquí es la reseña de esta gran figura. Espero te haya gustado el video. Te agradezco de nuevo tu suscripción. Te agradezco mucho que le des like a mis videos y que los compartas con tus amigos para poder llegar a más coleccionistas. Te agradezco la confianza y pues tus comentarios, opiniones, déjalos ahí abajo en el video para poder interactuar contigo y seguir subiendo más videos como este. Muy bien, hasta aquí la reseña de esta gran figura. Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves.